La experiencia como corresponsal del conflicto armado en una región intensa, caliente o roja, como se les decía en esa época, yo puedo darle 3 calificativos. Una, muy intensa; 2, muy apasionante precisamente por lo intensa; y 3, hoy en día que estoy en uso de buen retiro, muy aleccionadora. Es que al comienzo esa búsqueda de la verdad, debo reconocerlo, estaba salpicada como por ese sentido de la aventura, ¿sí? De ir uno detrás de la guerrilla, era algo como un poco épico, un poco poético también, uno se sentía como haciendo parte de esa historia. Entonces, digamos que uno lo cubría con cierta emoción y con cierta adrenalina, que gustaba, a mí eso me gustaba en ese momento. Desde mi profesión como camarógrafo casi siempre me tocaba el riesgo. Y en esta ciudad como Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio, que era muy conflictiva, siempre era estar alrededor del peligro, porque las únicas noticias que salían eran las judiciales. Y yo desde mi cámara, desde mi óptica, era mostrar lo más real posible lo que sucedía en ese momento, en una confrontación aquí entre la policía, el ejército y la guerrilla, en la zona rural lo mismo, los combates. El conflicto armado en el Magdalena Medio nos tocó vivirlo de una forma prácticamente que sagaz, por amor propio, por amor a la profesión, por amor a lo que estábamos haciendo. Una batalla de 4 horas libró la policía con los guerrilleros de las FARC, que se tomaron por segunda vez en una semana la población de California en Santander. Esa toma guerrillera de ese momento fue fuerte. Tumbaron árboles, tumbaron casas, destruyeron una cantidad de cosas. La gente corría. Los policías les dinamitaron la estación de policía en su momento. Y todo ese momento llegamos incluso a un cerro donde, estando en ese cerro, pues en medio del afán venía un helicóptero del ejército o la policía, no recuerdo bien, y nos confundieron y nos han encendido a bala completa y nos ha tocado correr de ese sitio. Nos gastamos 30 minutos subiendo y bajando, yo creo que lo hicimos en menos de 5 o 6 minutos. Y recuerdo que ese momento, tratando de bajar, encontraba uno a la derecha que decía: cuidado, zona minada, y a la derecha zona minada. Usted no sabía qué hacer, corra hacia adelante porque no existía otro lugar. ¿Cuántas veces arriesgamos nuestra vida por llevar todas esas informaciones y en un segundo pues no valía tu vida y simplemente te despido? Se presenta una confrontación entre fuerza pública y trabajadores. En ese suceso yo resulto lesionada, que cuando yo estoy de espalda me agrede. Yo tengo fractura de pómulo, de seno paranasal, toda esta parte se ve afectada. Una semana después deben hacerme un procedimiento quirúrgico, una cirugía plástica reconstructiva, porque prácticamente tenía medio rostro destrozado. De eso ya han pasado 16 años y a lo largo de los años han aparecido una serie de secuelas. En alguna ocasión yo recibí un ofrecimiento por parte de un alto oficial del ejército en Barrancabermeja. A cambio de dinero, él me estaba solicitando una información que yo conocí cubriendo noticias y mi respuesta fue tajante: soy un periodista íntegro, profesional y ético. Realmente sentí mucho miedo porque me negué ante una petición de un actor de la guerra en el Magdalena Medio. Fui parte de un grupo de periodistas y camarógrafos que fuimos secuestrados en el sur de Bolívar cuando hacíamos un cubrimiento precisamente sobre la zona de conflicto, y en esa situación pues duramos varios días recorriendo muchas zonas peligrosas, montañas, ríos, arriesgando la vida tanto por el tema ambiental o climático, por las condiciones adversas,
como por el mismo conflicto, porque pues si pasábamos de un pueblo a otro nos encontrábamos un grupo armado y en el otro estaba el otro grupo y quedábamos quizás de pronto en medio de las balas de alguno de los dos. ¿Qué aprendizaje me dejó el conflicto armado? Me convirtió en una persona mucho más sensible frente a lo social, frente a lo humano, haciendo una aclaración y una salvedad. Cuando estaba como corresponsal, cuando estaba como periodista del conflicto armado, no lo era. Quizás sí, sin conciencia de haberlo querido hacer, muchas veces uno pudo haber vulnerado a esas víctimas a las que uno pues con un micrófono lo asediaba, lo perseguía para que le contara una historia y sin de pronto uno pensar un segundo que esa persona no estaba en condiciones en ese momento de dar una entrevista, y fue algo de lo que siempre se criticó mucho. ¿Dónde estaba ahorita en las horas del asesinato, donde se encontraba? Aquí en esto. ¿Él vivía en ese barrio? La señora estaba cuidando una casa. Muchos colegas presionaban a la víctima estando en el momento, en la presencia de su familiar muerto en el piso. A ver, cuando yo llegué el cadáver estaba muy fresco. De pronto tendría 1 hora de muerto. Cuando era evidente lo que se estaba viviendo, entonces creo que sí vulneramos realmente a esas comunidades, a esas víctimas. Muy buenos días. Barranca Bermeja amaneció hoy con lluvia y con un paro cívico en señal de protesta por la masacre de... En este caso, el mayor aprendizaje es que entre más guerra, más necesidad de la paz tenemos y más necesidad de verdad. Porque si no contamos la verdad, nunca vamos a conocer lo que es la paz real. La verdad es un elemento fundamental y necesario para poder tener una paz duradera. Pero también es cierto que uno tiene que ser consciente hoy en día que esa verdad que uno buscaba era coyuntural, era de momento. Era poder aportarle desde la perspectiva de uno, asumiendo un rol de ser un periodista imparcial. Uno debe buscar siempre como periodista ser ecuánime. Y ecuánime significa por la mitad, ni para acá ni para allá. Lo primero que, como dice Enrique Santos Calderón, uno debe mantenerse en el extremo centro. Y eso cuesta trabajo y cuesta amistades y cuesta desamores. Pero sin lugar a dudas, si tuviéramos que seguir cubriendo la guerra hoy, creo que tendríamos que darle más posibilidades a las víctimas, que las víctimas se expresaran, que las víctimas pudieran hablar, que pudieran sacar de sus corazones lo que tienen, y todas esas cosas que informamos sirvieran para que sus derechos se restituyeran. Yo recuerdo que aquí algunos grupos en aquella época, organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, hacían actos simbólicos de paz, hacían algunas actividades como por restituir la vida, la paz, decir, no, Barranca no solamente es guerra, y entonces hacían cosas de las velas, las banderas, y yo trataba por todos los medios de venderle a mi noticiero nacional esa idea, y a veces, bueno, vaya y ahí mira, vamos a ver, yo iba, la hacía y resulta que no salía. Entonces hay verdades que ponen en riesgo comunidades, hay verdades que ponen en riesgo muchas cosas que uno prefiere mejor, como decir, verdades a medias, aunque suena ilógico lo que voy a decir, pero hay realidades que superarían cualquier otra cosa y que no la va a entender nunca nadie. Entonces, las verdades de una tortura, las verdades de una violación que no se van a poder contar porque estremecerían, causarían más dolor, más daño. Hoy por hoy pretendo pensar que ese momento bastante triste que Colombia vivió, ese momento tan rojo y sangriento, y estas tierras tan bellas que se tuvieron que bañar de sangre de tanto inocente, pues empiece a cambiar, empiece esto a tomar otro camino y a entender que uno debe dejar atrás tanto odio para reconstruir un país que tiene mucho, tiene demasiada riqueza y su gente es maravillosa, y
y en esos lugares a donde llegábamos nosotros siempre a trabajar encontrábamos gente cálida, gente que sin conocernos dejaban de comer por brindarnos sus comidas, dejaban de sus comodidades por brindarnos una cama, por guiarnos. Fueron momentos tristes, pero también enriquecedor con toda esta cantidad de gente que logramos conocer. Los errores más grandes que habremos podido cometer casi todos, bueno, hablo en término personal, a veces ser idiotas útiles, a veces permitirnos llegar a un sitio engañados por alguna verdad a medias que no era verdad y que terminó afectando a otras comunidades. Los periodistas Ana Mercedes Ariza, corresponsal de CMI, Rocío Chica y Javier Santoyo habían sido citados por el ELN para presenciar la liberación de unos ingenieros secuestrados. Los guerrilleros, en cambio, les tenían preparado un retén a la altura de la población de San Pablo y les anunciaron su secuestro. Yo creo que para aquello de los falsos positivos nos usaron muchas veces y caímos en esta cuenta. Y a veces no permitimos que la realidad de ciertas comunidades u otras verdades salieran también a flote. Entonces, en ocasiones uno, para no vivir ese tipo de cosas, pues se autocensuraba. ¿Y qué quiere decir autocensurarse? Pues uno o le bajaba el tono, o no ofrecía, o lo ofrecía de otra manera, el hecho de tal manera como para disuadir, como para que se perdieran la maraña de tanta noticia. Sí, porque fueron muchas historias desgarradoras, que muchas no salieron de pronto pues al aire porque había censura y también hay autocensura. Muchas cosas que realmente no hay cómo describirlas, de ver esas familias destruidas, niños que pues perdieron sus mejores años en el conflicto. Ocurrió la masacre del 16 de mayo en Barrancabermeja, en las comunas nororientales. Y desde el mismo instante que ocurrió la masacre, yo no sé si el olfato, ya el conocimiento, la experiencia que uno tiene, yo sabía quién había cometido la masacre. O lo intuí, o lo sospeché. Yo lo sospeché. Yo dije, esa masacre, sin duda alguna por las condiciones, por cómo se llevó a cabo, yo sabía que detrás de esa masacre estaba Camilo Morantes, porque yo tuve muchos espacios de conversación, de diálogo con él, y él hablaba mucho de Barranca. En mi caso particular, abordé vehículos de uso privativo de las fuerzas militares. Recuerdo mucho la primera operación en contra de los cultivos ilícitos, ¿sí? De la Policía Nacional. En imágenes era un espectáculo tremendo porque eran 6 helicópteros artillados, la primera operación antinarcóticos sobre el sur de Bolívar, y ese día nos derribaron guerrilleros del ELN que se encontraban en el sur de Bolívar, en una zona de Aguas Lindas, entre Aguas Lindas y Diamante, entre Aguas Lindas y Vallecito. Y ese mismo grupo fue el que secuestró el Fokker de Avianca al otro día. Me dice, no, es que el helicóptero se acaba de caer y hay unos periodistas del canal Caracol que están en el sitio de los hechos, que iban dentro del helicóptero y no entendemos por qué usted no abordó ese helicóptero, entonces no queremos que usted trabaje ya más en nuestro canal porque así no nos sirve realmente una persona que no está pendiente. Y entonces yo lo asumí en el sentido de decir, ¿cómo así que por no haber estado en un siniestro donde casi pierden la vida mis colegas de Caracol, soy sancionada y despedida del canal y del noticiero por no haber estado justamente en el lugar de los hechos? Bogotá los ponía a jugar a ellos en terreno así y los ponía casi de enemigos, y el canal RCN la despidió a ella por no ir en ese helicóptero. Eso fue el hecho más patético que yo haya visto con un noticiero nacional. Tras haber sido despedida por no estar en el helicóptero siniestrado donde estaban los periodistas del canal de la competencia heridos, al día siguiente estaba observando la noticia justo al mediodía cuando se declara oficialmente secuestrado un avión de Avianca en el sur de Bolívar, y en ese momento recibo una llamada del jefe de asignaciones del canal en el que laboraba. Y me dice, ¿tú ya estás en el sitio de ubicación del avión secuestrado? Y yo, perdón, no entiendo a qué se refiere. Me dice, sí, se supone que usted es una periodista, usted debe estar ya en el sitio de las noticias. Yo, perdón, es que a mí ayer me despidieron.
y me dicen, no, no se preocupe que eso lo solucionamos, pero denos la primicia de la noticia para poder pues tener la información y que usted pueda volver al canal. Y pues ahí fue un reto, ¿cierto? Quizá me faltó un poco más de personalidad en el momento de decir, no, o sea, yo valgo mucho más, pero fue pues también la oportunidad laboral, tenía pues en ese momento una estabilidad en ese espacio, tenía un buen ingreso. Mis colegas siempre me criticaban y me decían que mi periódico era muy amarillista, porque por ahí rodaba la sangre, porque pues por lo general siempre sacábamos las fotografías bastante rojas, llegábamos oportunamente al lugar de los hechos. Hubo muchas presiones de todos lados y muchos compañeros recibieron amenazas. A mí me amenazaron precisamente por eso, ¿sí? Porque pues, las fotografías me eran muy disidentes, ¿no? Yo llegaba en el momento en que estaba ahí y así como estaba el muerto, así se tomaba y así salía, así no se evitaba. Yo me estacioné detrás de un bus porque los semáforos cerca de la policlínica están apagados. Me estacioné ahí detrás del bus, le bajé volumen al transmisor del carro y sentí que una moto se acercó. Cuando levanté la cabeza a mirar quién estaba al lado mío, el tipo me estaba amenazando con un arma y me bajó de inmediato la cabeza hacia el timón y me dijo que si me arriesgaba a sacar el periódico mañana, estaríamos velando a uno de nuestros colaboradores. Cuando volteé la cabeza, vi a un hombre de camisa blanca con patilla larga. El periódico está circulando a las 7 de la noche de hoy y no podemos, por ejemplo, parar un periódico y negarle el derecho a toda la ciudadanía. Va a salir con información sobre los últimos hechos violentos de orden público, unos asesinatos, unos descuartizamientos que se han presentado y nosotros vamos a denunciar eso. Cuando los paramilitares nos prohibieron, amenazándonos para que no hicieran unas fotografías donde estaba la violación del derecho humanitario en plenitud, que eran unas niñas menores de edad que las tenían castigadas porque creo que decía el letrero que porque estaban robando y las tenían castigadas con un letrero puesto en el pecho y en la espalda, barriendo todas las calles del barrio. Entonces era una verdad que la tratábamos de decírselo al mundo, arriesgando nuestra propia vida, pero para que la gente tuviera la fortuna de conocerla. Y lo peor, en realidad sin nadie que nos defienda, porque esa es la verdad. Nosotros no tenemos ningún escudo, no tenemos nadie que nos blinde, nadie que nos defienda. El ejército nos tiene prevención, los grupos en conflicto también nos tienen tirria. Yo recuerdo el secuestro del músico Jorge Velosa. A mí me parece vergonzoso que anunciábamos la liberación del médico Jorge Velosa estando secuestrado y el periodista se prestó para ese show, los medios nos prestamos para ese show. Entonces sí, claro, nosotros también la embarramos, también victimizamos y yo creo que hay casos en los cuales se debe pedir perdón. Entonces yo pienso que si algo tengo que pedir perdón, sí lo hago. Creo que sí, y lo hago en ese momento que es una reflexión con esa pregunta porque me toca un poco y me hace reflexionar realmente. Siento que me faltó bastante, claro, con la experiencia que tengo ahora, si me tocara volverlo a hacer, créame que yo lo haría muy diferente. Hoy en día pues uno entiende que también hizo parte del proceso, que vulneró y que con estos hechos también tergiversamos la verdad. Yo pido perdón. Sí, claro. Pues a las personas que de pronto con mis escritos pude haberles hecho daño, claro que sí, es el momento. Es el momento más indicado. Me duele la guerra, me duele ver tanta gente que murió de la manera como murieron. Muchas personas muy inocentes. Vuelvo y te digo, nosotros los periodistas contribuimos a revictimizarlos. No escuchábamos a las víctimas en esos momentos.
Nosotros, por el miedo que nos daba y por la censura que manteníamos, no contábamos la verdad de todo lo que estaba pasando. Los daños que nos quedaron a nosotros aquí adentro fueron grandes. Y yo creo que yo le pido perdón hoy porque no sé a qué personas les pudimos haber hecho daños con toda esta información que generamos. Pero sí le pido perdón. Y le pido perdón a la vida para poder estar tranquilo conmigo mismo. Aciertos fueron muchos, ¿no? Pues tener la posibilidad de contarle tantas historias al pueblo colombiano sobre lo que sucedía alrededor de un conflicto armado donde las víctimas siempre eran pues la población campesina que quedaba en medio de los dos grupos, y todas esas historias sensibilizadoras, también cosas positivas que en algún momento se pudiesen haber contado. Esto es positivo porque pudimos dejar allí una memoria, un material que hoy hace parte de esa memoria que el pueblo necesita pues revivir para conocer muchas cosas. Pero sin lugar a duda no fue ni la mitad de las verdades que el pueblo necesitaba saber. Mi periódico ha sido consultado por muchas organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, el Ejército, la Policía, las autodefensas, la comunidad, la guerrilla, ¿sí? Y de ahí han extraído mucha información válida que les ha servido ahorita para esclarecer la verdad. Pues anteriormente, cuando empecé yo en esa profesión, no existía nada. Uno grababa exactamente como sucedían los hechos y mostraba las imágenes así reales y crudas. Y precisamente ante esa situación de que las imágenes eran tan devastadoras, a mostrar la persona muerta, ahí como la mitad, el cuerpo todo desfigurado y esas cosas. Entonces, a raíz de eso, los medios de comunicación empezaron a tener como un pacto para no mostrar ya esas imágenes. A veces era mejor intentar reconstruir esos espacios fuera de esos lugares porque eran los lugares del dolor de la familia, no nuestra. Una sombra es tan diciente como mostrar una persona muerta, lograr un detalle que en semiótica permite generar o que parezca a lo real sin lograr invadir esa privacidad, ese dolor ajeno. Pienso que en ese momento eso que se hacía tenía algo de justificación y era eso, construir con imágenes, pero producirlas, no mostrarlas porque eran tan crudas las imágenes que no podíamos hacerlo. Además que a nosotros nos tenían prohibido también mostrar muertos. Aciertos muchísimos, aciertos en este cubrimiento, llegar al sitio oportuno, poder contarle a la gente de viva voz y mostrarle el dolor, el drama, la necesidad, el daño, las afectaciones que muchas poblaciones sufrieron. Vivir en carne propia, debajo de una población asustada a un bombardeo y por contar que es un bombardeo, por decirle a la gente, hey, los están matando, nos están matando, ser parte de esa realidad. Esto creo que es uno de los mejores aciertos porque la gente pudo ver la realidad, sentirla. Yo trabajaba en Enlace, era la directora en ese momento y un periodista llamado Lirio Bautista fue a cubrir el sepelio de uno de los taxistas. Y esto fue en la cancha de la Floresta, en la iglesia de la Floresta, y en la cancha pues estaban todos los taxistas allí reunidos. Yo estaba conversando con el presidente de la Asociación de Taxistas de Barranca Bermeja porque le iba a hacer una entrevista, una nota, porque ese día en el noticiero salíamos con esa información, y estaba sentado con él conversando, estaba tomando los apuntes de la noticia que íbamos a publicar antes de la entrevista, y cuando ya me disponía a entrevistarlo, llegaron dos pistoleros, uno de ellos se bajó de su moto, desenfundó su arma
y le disparó a esta persona que me cayó prácticamente encima. Fue muy fuerte, fue muy duro, realmente fue un episodio que me obligó a salir de Barranca Bermeja, no por amenazas, sino porque realmente me sentí muy afectado psicológicamente. Muchos compañeros míos con los que yo disfrutaba, con los que yo sufría, con los que yo hacía los viajes, hoy en día los veo con serios problemas de salud. Compañeras como por ejemplo el caso, diría yo, más preocupante que tenemos en este momento, el de Rocío Chica. Dios mío, ¿qué nos hacemos? Metamos en la otra parte. Déjelo ahí, apague. Un artefacto explosivo arrojado desde la montaña detuvo nuestro transporte y nos obligó a refugiarnos. Mi compañera Ana Mercedes Ariza del noticiero CMI, ella con cáncer, a ella le dio un cáncer. Estar en un centro clínico de reposo mental producto de ese mismo conflicto, o como mi compañera Rocío, perder la voz por el mismo ejercicio del trabajo. O sea, son cosas locas, pero así como los profesores también tienen alteraciones emocionales, nosotros las vivimos más, porque en el afán de contarles a ustedes la verdad, nos exponemos. Por su parte, hoy la comunidad de Betas y California Santander bloquearon las vías y no permiten la presencia. Usted no me puede permitir hacer mi trabajo, señora. No me va a pasar. Y lo más tenaz es que sacrificamos hasta nuestra propia familia, porque yo he sacrificado espacios con mi hija, con mi familia, por este oficio que amo y que llevo en la sangre. La mayoría de los corresponsales de televisión no tenían contrato, ni siquiera de prestación de servicios. La gran mayoría trabajaban por notas, pero una cosa degradante. ¿Con notas qué es? Que hoy él proponía 10 temas, 5 temas, y si en Bogotá no le aprobaban ninguno de los temas, pues sencillamente ese día él no ganaba. Ismael Jaimes Cortés, ¿sí?, que si bien militaba en la Unión Patriótica, sí era periodista, empírico, y él tenía su propio periódico que, entre otras cosas, él mismo decía bromeando que él era el reportero, fotógrafo, caricaturista, cobrador, mensajero y director de su propio periódico, y que con tanto esfuerzo lo sacaba adelante para mantener a su familia, y lo mataron tan vilmente ahí en el barrio Torcoroma cuando llevaba a su hijo al jardín infantil. Hoy yo recapacito y digo, mil y mil veces volvería a estar al lado de las víctimas, así digan que uno no debe parcializarse para cualquier lado. Pero la única opción que tenían esas víctimas para contar sus historias era la vida que nosotros poníamos en juego para ir a cubrir todo lo que pasaba en las montañas de la serranía de San Lucas, para cubrir lo que pasaba en el Valle del Río Cimitarra, para cubrir el conflicto armado en Barranca Bermeja, ¿sí? Entonces, esa cercanía es la única que me parece como una cercanía que era necesaria. Las otras fueron un poco contraproducentes, hacerse muy amigo del ejército, hacerse muy amigo de la guerrilla, hacerse muy amigo de los paramilitares. Todo eso generó problemas de credibilidad. Entonces, a veces uno no valora eso y uno es arriesgado, y yo llego con la chiva y me meto al monte y hago, y al final, ¿qué? Esa es la pregunta.